Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a conversar sobre las bases, que es realmente mirarse hacia adentro, que es realmente adentrarse, cuál es el proceso de introspección y cómo este proceso permite, ¿verdad? Adentrarse hacia uno mismo. El objetivo principal es entender, ¿verdad?, con precisión qué es y qué no es la introspección, de dónde vienen las herramientas que se van a usar en este capítulo, ¿verdad? Y por qué la creencia respalda todo esto, sin que suene un poco académico. Y no para hacer esto más complicado, sino para hacerlo un poco más efectivo. Entonces, ¿alguna vez has empezado algo, ¿verdad? En donde lo empiezas y terminas, pues, más confundido? ¿Alguna vez has pasado horas pensando en un problema y has terminado como un poco más confundido que al principio, ¿verdad? Y pues esto es o esto no es, ¿verdad?, la verdadera introspección. Y esa confusión es exactamente por qué mucha gente abandona antes de empezar, porque no tiene una buena estructura hacia dónde dirigirse, ¿verdad?, con la introspección, con la habilidad de reflexionar desde un punto de vista objetivo. Entonces hoy vamos a establecer las bases reales, no para hacer esto más complicado, sino para hacerlo más efectivo. Voy a empezar con una frase de Séneca que decía que la mayoría de los hombres prefieren la certeza de la miseria a la miseria de la incertidumbre. La mayoría de los hombres prefieren la certeza de la miseria a la miseria de la incertidumbre, ¿verdad? Porque es más fácil quedarse en la miseria que pues enfrentarse a ciertas situaciones de la vida que traen cierta incertidumbre, como lo desconocido, ¿verdad?, que nos lleva a la incertidumbre. Hay tres cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Entonces vamos a volver a hablar de rumiar, autoanálisis e introspección y la diferencia entre estas tres. Rumiar es básicamente pensar repetitivamente sin llegar a una conclusión. El autoanálisis es más frío y cerebral. Y la introspección es básicamente observar tus pensamientos y patrones con distancia y sin juicio, ¿verdad? Observar a tus pensamientos y patrones con distancia y sin juicio. El rumiar es circular, vuelves siempre al mismo punto. El autoanálisis se queda en el nivel intelectual. Sé que tengo este problema. La introspección no para entenderte más, sino para verte más claramente. La introspección te dice, sí, tengo este problema, pero se puede ver desde perspectivas diferentes. La introspección puede ofrecer, puede guiar, puede ofrecer herramientas para
quizás atacar esa situación, para atacar a ese problema en específico. El rumiar no produce acción ni claridad. El autoanálisis, pues puedes analizar tu vida entera sin cambiar nada. La introspección produce algo concreto, quizás una pregunta nueva, una conexión, una acción distinta. Entonces, vamos a dar el ejemplo 1, es el hombre que rumia, un hombre que lleva semanas pensando, ¿por qué me fue mal en ese negocio? Nunca llega a una respuesta, solo siente más culpa y frustración cada vez que lo piensa. Eso es rumia, no introspección. El pensamiento gira en círculos. No hay distancia, no hay estructura, no hay intención de entender, solo de descargar. ¿Verdad? Es como un sentimiento de enojo, de estrés, y eso es rumiar, ¿verdad? ¿Por qué me fue mal en este negocio? ¿Por qué perdí esta cantidad de dinero? ¿Por qué no pude quizás comportarme de una manera diferente con mi exnovia? El por qué, por qué, por qué. Constantemente ese por qué, ¿verdad? Eso es rumiar. Entonces el ejemplo 2, el hombre que analiza sin cambiar, el hombre que puede explicar perfectamente por qué tiene problemas con la autoridad, lo ha leído, lo entiende teóricamente, sabe el nombre del mecanismo psicológico, pero sigue reaccionando igual cada vez que su jefe lo corrige, ¿verdad? Eso es autoanálisis sin introspección. El mapa no es el territorio. Entender algo es, en teoría, no cambia el patrón. Mirarlo en acción con honestidad y después aplicar una acción diferente, eso sí va a cambiar ese patrón. La introspección real es el punto medio, ¿verdad? Ni el caos emocional de la rumia, ni la frialdad distante del autoanálisis. La introspección real es el punto medio entre sentir y analizar. Por eso es que es sumamente importante verlo desde un punto muy objetivo, no simplemente juzgándose constantemente. Entonces, cuando observas lo que ocurre dentro de ti con la curiosidad de un científico y la honestidad de alguien que realmente quiere cambiar. Entonces, esto siempre produce algo concreto, ¿verdad? Una pregunta que antes no tenías, una conexión que no habías hecho o una acción diferente. En muchas ocasiones produce una interpretación diferente, ¿verdad? Y si se llega a cierta profundidad, pues esta interpretación va a estar alineada con lo que verdaderamente queremos hacer. Entonces, el hombre que se examina a sí mismo raramente tiene tiempo de examinar a los demás. El hombre que se examina a sí mismo raramente tiene tiempo de examinar a los demás. Y es que en muchas ocasiones pasamos examinando a los demás constantemente, ¿verdad? Nos examinamos, que discutimos, que el comportamiento de esta persona, que la familia, que se comporta de esta manera. Y estas son cosas que no podemos controlar. O sea, al final del día ellos tienen sus propios criterios, las personas se comportan de su propia manera, y lo que sí podemos controlar es la autoexaminación, ¿verdad? El proceso de introspección. Entonces, ¿por qué los hombres evitan esto culturalmente? No es debilidad personal, es programación cultural. Lo que se le enseña a un hombre desde pequeño: no llores, resuelve, no sientas, eso no es para hombres. El resultado, ¿verdad?, es que décadas de vida
emocional sin examinar, sin cuestionar, sin indagar, pues causa muchísimos problemas, especialmente en relaciones, ¿verdad? El problema no es que los hombres no sientan, es que nunca les enseñaron a procesar lo que sienten. O sea, nunca nos han dado una buena estructura para expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos. Y esto es un ataque a cómo... Esto no es un ataque, ¿verdad? Como nos criaron. Es simplemente una observación de lo que faltó, de lo que ha faltado, de lo que sigue faltando. Y es por eso que vemos tanta distorsión en las relaciones en pareja, ¿verdad? Que los divorcios están altísimos, altísimos. O sea, las personas no se quieren casar, hay muy poca responsabilidad. Y estamos llegando a un punto en donde las personas se están quedando solas, que es algo al que el animal humano no está acostumbrado, porque somos seres sociales. Entonces, esta es la programación cultural, ¿verdad? El que no nos enseñan a cómo lidiar con nuestras emociones, con estas distorsiones internas, y estas causan una gran distorsión en las relaciones interpersonales. Entonces las consecuencias concretas es que explotan en momentos que no entienden, ¿verdad? Los hombres especialmente explotan en momentos que no entienden. ¿Por qué? Porque hay emociones que no han sido expresadas, que se van acumulando en el cuerpo, en el psique, y usan como escape, ¿verdad? El enojo, la rabia, a veces los celos, a veces la agresividad. Y estas emociones tienen que salir. De una u otra manera van a salir. Necesitan un escape. Ese es un escape emocional. Entonces, también se desconectan emocionalmente de sus relaciones. Y eso es lo que pasa cuando una persona, tanto los hombres como las mujeres, eh, cuando uno no se entiende a uno mismo, cuando uno no sabe qué son estas quizás distorsiones internas, cuando uno no se conoce a uno mismo, es muy difícil el abrirle la puerta a otra persona para conocerla. Entonces va a haber cierto espacio que se va a crear, porque si uno no se conoce a uno mismo, pues entonces uno no está siendo uno mismo, ¿verdad? Porque está actuando en base a las repeticiones, ¿verdad? A esos automatismos que hemos repetido o que seguimos repitiendo, y entonces no somos nosotros mismos lo que crea cierto espacio en la relación, la cual pues daña gravemente un aspecto esencial que es la intimidad. Otra consecuencia es que toman decisiones importantes desde el miedo o el orgullo, sin saberlo. Llegan a los 40 sintiéndose vacíos, sin saber por qué, ¿verdad? El hombre que se conoce a sí mismo no es más débil, es más difícil de manipular, más claro en sus decisiones, más libre. Tiene la habilidad de poder pensar críticamente, lo que es un riesgo para, ¿verdad? Para ciertas industrias, ciertas quizás ideas o políticas, las cuales se benefician de nuestra vida inconsciente. Ahora,
Hay una frase que dice: hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es atribuido a Carl Jung y en inglés yo he leído algo así. Y eso es a lo que llegó Carl Jung. En una frase tan pequeña se puede encerrar muchísimo conocimiento y muchísimo entendimiento, y es que los aspectos inconscientes son los que lideran nuestras vidas. Los aspectos inconscientes son los que lideran nuestra vida, si no los hacemos conscientes, ¿verdad? Hay, por ejemplo, enojos que han estado en nosotros, que son inconscientes porque no nos hemos enfrentado, no nos queremos enfrentar, los cuales siguen reapareciendo de una u otra manera. Cuando alguien dice algo, cuando nos molestan sobre algo, entonces estos aspectos inconscientes, ¿verdad? Si no se vuelven conscientes, van a dirigir nuestra vida. Entonces, hay 4 pilares que pues vamos a seguir explorando en los siguientes capítulos también, y es el estoicismo, ¿verdad? El estoicismo, que es básicamente que no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo respondes. Y hay una herramienta clave, que es el examen diario, ¿verdad? Revisar tus acciones para corregir el rumbo, no para castigarte, pero enfrentarte a la verdad. Número 2 es Carl Jung, eh, el cual inventó la psicología analítica y tiene libros increíbles, increíbles. Y hay una parte, eso es lo que dice él, que hay una parte de ti que no conoces. Y esa parte dirige más de lo que crees. Y una herramienta clave es la sombra. Si no han escuchado de la sombra, vayan a aprender sobre la sombra. Yo también voy a hablar, vamos a hablar aquí en este podcast, voy a discutir. Pero la sombra es básicamente todo lo que uno ha reprimido, lo que ha negado, lo que ha ignorado de uno mismo. Muy interesante. Carl Jung es uno de mis favoritos. James Hollis también es un Jungian doctor. Es un doctor de la escuela de Carl Jung, que aprenden todo sobre Carl Jung. Aprenden arquetipos, o sea, Carl Jung tiene libros sobre cómo interpretar los sueños y sus puntos de vista en muchos de los sueños que él analizó. Tiene libros sobre la sombra, el inconsciente, o sea, es increíble. Y de igual manera James Hollis, pues tiene libros increíbles también, ha escrito muchísimos libros, y él dice que la mayoría de hombres viven la vida que otros esperaban, de ellos, no la que ellos mismos decidieron vivir. Entonces una pregunta clave en sus enseñanzas es: ¿qué vida estás viviendo? ¿Verdad? ¿Es la tuya o la que te pidieron vivir? Y por último, también el pilar número 4 de lo que vamos a seguir hablando en los siguientes capítulos es de Connor Beaton. Él tiene un podcast que se llama Men's Work, en donde se enfoca por completo en los hombres, en el crecimiento personal, emocional, psicológico y espiritual de los hombres. Y él dice que los hombres necesitan espacios y lenguaje propios para este trabajo. Necesitan marcos prácticos y directos para que el autoexamen no se sienta ajeno ni incómodo, ¿verdad? Ahora, la sombra, para dar un ejemplo concreto, es cuando Jung habla de la sombra, que es todo lo que uno ha reprimido, negado o ignorado de ti mismo, ¿verdad? De uno mismo.
Y esto dice Jung que no desaparece, sino que opera en silencio de una manera inconsciente. Entonces, un ejemplo es que el hombre que odia la arrogancia en otros y nunca ha examinado su propio miedo a ser irrelevante. Entonces, lo que más te molesta de los demás suele ser lo que has mirado en ti mismo. No como regla absoluta, pero como pregunta vale la pena hacerse, ¿verdad? ¿Qué me dice esta reacción sobre mí? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me disgusta la manera en la que esta persona se expresa? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me siento de cierta manera cuando me dan consejos, ¿verdad? Cuando alguien me dice algo que le disgusta de mí? Y James Hollis, él hace preguntas muy interesantes, ¿verdad? ¿Cuál es tu vida? Eh, Pregunta, él es un psicólogo jungiano y se especializa en la psicología masculina, ¿verdad? Su pregunta central es, ¿qué vida estás viviendo? ¿Estás viviendo la tuya o la que te pidieron que vivieras? Y muchos hombres construyen vidas perfectamente funcionales que no les pertenecen. Una carrera correcta, una relación correcta, una imagen correcta. De hecho, ese es el caso de James Hollis, que él hasta por ahí los 30 años, él tenía su propio trabajo corporativo, eh, estaba muy bien posicionado, tenía esposa, tenía hijos, y de pronto, de pronto, le agarró depresión. De la nada le agarró depresión. Y él se dio cuenta, después de un proceso de introspección y un trabajo de la sombra también, que él se tenía que ir a Austria a estudiar. Y ahí fue donde se fue a estudiar psicoanálisis y se preparó y ahora lleva muchísimos años enseñando. O sea, es un señor muy mayor. Tiene casi, creo que tiene más de 90, quizás tiene 85 años y todavía sigue enseñando. O sea, todavía tiene pacientes. Él cambió por completo su rumbo de lo que quería hacer con su vida, ¿verdad? Porque entendió que anteriormente, ¿verdad? Antes de llegar al año 30, él había estado escuchando a alguien más. Él había estado siguiendo lo que la sociedad le dijo que tenía que hacer. Y entonces él cambió eso en sí mismo y ahora enseña el trabajo de la sombra. Entonces eso es lo esencial de la introspección, que le ayuda a uno a entender todos esos aspectos que quizás uno ha ignorado por muchísimo tiempo y en algún punto del camino, ¿verdad? Sienten un vacío que no se sabe nombrar. Y el vacío es quizás el volver a uno mismo, el volver a lo que uno siempre había querido, no a hacer lo que la sociedad le está pidiendo a uno que haga. Entonces Hollis dice que ese vacío no es un problema a resolver, es una invitación a mirarse de verdad, a sentarse con uno mismo y decir qué siento, de dónde viene este vacío, eh, qué, qué, um, qué me hace sentir, ¿verdad? Ese vacío que creo que me está pasando, cuando lo había sentido anteriormente. Entonces, hay varias cositas que algunos estudios, um, por ejemplo, hay una eh, doctora Tasha Eurich. Ella es una investigadora de autoconciencia y sus hallazgos dicen que el 95% de las personas, el 95% de las personas cree que se conoce bien a sí misma,
95%. Y solo el 10 al 15% realmente lo hacen. Entonces la diferencia entre los dos grupos es medible, ¿verdad? Mejores relaciones, mejores decisiones, menos ansiedad. Una persona que se conoce a sí misma tiene mejores relaciones, tanto consigo mismo como con eh, las personas que lo rodean, con el mundo que lo rodean. Toma mejores decisiones porque uno sabe cuáles son las decisiones que están alineadas con lo que uno verdaderamente quiere. Y de igual manera el tomar decisiones que están alineadas con lo que uno verdaderamente quiere da o trae menos ansiedad. Entonces no es un dato filosófico, es una brecha básicamente documentada entre quienes creen que se conocen y quienes realmente lo hacen. Y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse, especialmente con tanta bulla, con tanta distorsión que hay, ¿verdad? Con tanta atención que nos están quitando las redes sociales, la cantidad de información, la mala calidad de la información. Es sumamente importante preguntarnos quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué queremos hacer con esta vida que verdaderamente es muy corta? Entonces lo que ocurre en el cerebro cuando escribes sobre ti mismo es que activas la corteza prefrontal, la parte racional. La parte racional. ¿Y quién no quiere escribir de una manera más racional? De igual manera reduce la actividad de la amígdala, que es la parte reactiva. Apenas te pones a escribir, ¡boom! La corteza prefrontal activada, la parte que te causa ansiedad, ¿verdad? Se reactiva y literalmente calma el sistema nervioso mientras produces claridad. Y esto no es una metáfora, es de verdad neurociencia básica. Entonces, escribir sobre lo que sientes no es un ejercicio emocional, es una intervención fisiológica que cambia el estado del cerebro en tiempo real. Entonces, los hombres que practican autorreflexión tienen menor incidencia de conductas impulsivas y conductas agresivas. Tienen mayor rendimiento en liderazgo bajo presión. Tienen una mayor claridad en la toma de decisiones. Y esto no es filosofía suave, o sea, tiene consecuencias medibles en tu vida real el escribir los pensamientos, el escribir desde una manera objetiva. Y el hombre que se examina no solo se siente mejor, sino que decide mejor, lidera mejor y es menos predecible para los que intentan manipularlo. Vivimos en un mundo que está constantemente tratando de manipularnos y es esencial el pensar críticamente para entender cómo podemos liderar nuestras vidas de una manera más eficiente. Otra frase es la que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta es bien espiritual y, y, y está alineada a muchas de las filosofías y de las religiones también, que nos dicen de la importancia de conocernos a nosotros mismos, de ir más adentro, de ir dentro. Y está alineada también con la meditación de Vipassana, que es básicamente sentarse y escanear el cuerpo de abajo a arriba,
en donde la mente desaparece por completo, ¿verdad? Porque uno se enfoca tantísimo en el cuerpo y si se hace de una forma en donde uno sigue, ¿verdad? La práctica tal y como es, se puede llegar a profundidades muy interesantes, intensas, que dan mucho conocimiento um, de uno mismo, del universo y también de los dioses. Entonces, los temas que vamos a explorar en los próximos capítulos son las emociones, cómo leerlas sin ser controlado por ella. Vamos a hablar de la sombra, lo que has ignorado en ti mismo y cómo te ha costado. También vamos a hablar de los patrones que se repiten, ¿verdad? Relaciones, trabajo, dinero, la identidad, quién eres tú cuando nadie te observa, el propósito, ¿verdad? No como destino, sino como dirección. Y todo eso se construye paso a paso, ¿verdad? No tienes que tenerlo todo claro ahora, solo tienes que seguir mirando y pues practicando otra vez el proceso de eh, introspección es sumamente esencial y se tiene que hacer en algún momento porque va a beneficiar inmensamente las relaciones interpersonales y las relaciones que uno tiene con uno mismo. Entonces hay 3 preguntas que voy a ofrecer para un ejercicio práctico. El ejercicio no es un test, es simplemente, ¿sabes? No hay respuestas correctas. El objetivo es notar qué preguntas te generan incomodidad, porque ahí es exactamente donde está el material. ¿Qué preguntas te generan incomodidad? Entonces, tomas el papel y bolígrafo, no el teléfono. Te puedes comprar un librito, ¿verdad? Un diario, y escribes 3 preguntas sobre ti mismo que has evitado responder. No las respondas todavía, solo escríbelas. La incomodidad que sientas al escribirlas es la información. Entonces la pregunta que más te cuesta escribir es probablemente la más importante. Entonces algunos ejemplos es: ¿estoy realmente feliz con la vida que estoy construyendo? ¿Verdad? Las decisiones que tomo vienen de lo que quiero o de lo que temo. Hay algo en mí que sé que tengo que cambiar, pero que llevo años ignorando. ¿Cuánto de lo que proyecto hacia afuera es real y cuánto es imagen? ¿Qué haría diferente si no tuviera miedo al juicio de otros? ¿Qué haría diferente si no tuviera el miedo al juicio de otros? Y por último, voy a dejarles una frase de Tony Robbins que dice: la calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. La calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. Entre mejor sean las preguntas, mejor va a mejorar tu vida. Entonces la introspección no es pensar, no es pensar más, es simplemente mirar mejor, ¿verdad? La diferencia entre un hombre que se examina y uno que no, no es inteligencia, es valentía. Hay que tener valentía para examinarse. Entonces antes de que termine el día escribe esas 3 preguntas, no las respondas, solo escríbelas y observa cómo te sientes al verlas en un papel, ¿verdad? El hombre valiente no es el que no siente miedo, es el que actúa a pesar de él. Entonces esto ha sido todo por hoy en este capítulo. Si les gustó, compartan a otros que quizás quieran escucharlo también. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.